Dios te bendiga, tu hermano Alex Ramos, Montreal, Canadá, predicando esta gloriosa palabra. Hablaremos, Elías huye de la princesa Jezabel de Samaria, Israel. Vamos a entrar a este tema que necesito explicarte lo que estaba pasando en esas corrientes espirituales en esos tiempos. Vamos a leer la palabra y luego te la desgloso poco a poco, texto por texto. Capítulo 19 de Primera de Reyes, del versículo 1 al 8. Vamos a leer esta palabra. Acab dio a Jezabel las buenas nuevas, diciendo: el profeta Elías mató 450 profetas tuyos en el monte. Entonces Jezabel se enojó y envió un mensajero malvado a Elías y le dijo: juro por mis dioses y añado mi alma que mañana a esta hora tú estás muerto igual que uno de ellos. Y viendo Elías el peligro, se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, su ayudante. Y se fue por el desierto del camino, y vino y se sentó a un árbol de enebro, y descansó allí para morirse. Y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida mejor, porque no soy mejor que mis padres. Y echándose en el árbol de enebro, se quedó dormido. He aquí después un ángel le tocó y le dijo: levántate, Elías, y come. Entonces él miró, he aquí en su cabecera una torta cocida sobre ascuas de brasas y una vasija de agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Volviendo el ángel por segunda vez a tocarle, diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Y caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó al gran monte de Horeb, donde Moisés recibió las tablas. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová y le dijo: ¿qué haces, Elías, aquí en esta cueva escondido? Vamos a dejarlo hasta ahí. Vemos a este gran profeta de Dios, un hombre que corría frente a caballos. No hay mejor atleta que el profeta Elías. Hay algunos atletas ahora en estos tiempos que pueden correr hasta 70 kilómetros, pero Elías llegó a correr 90 kilómetros por hora, como un caballo árabe o un caballo de Samaria. Era tremendamente rápido el profeta Elías, enérgico, pero lo vemos que después de la hazaña de matar 450 hombres y hacer aquel altar que Dios glorificó su nombre, el cual mandó fuego que lo consumió. Elías dio muerte a 450 profetas, pero después recibió una amenaza fatal de la reina Jezabel de Samaria, la esposa de Acab, porque Acab, como te había dicho, era un rey que no tenía pantalones, no tenía carácter, no era un hombre potencial en la corte del reino, sino que su esposa tomó los hilos, las cuerdas del reino para dirigirlas a su manera. Bendito sea el nombre del Señor. Dijo ella en juramento: me añadan mis dioses y mi alma, que mañana estarás muerto, Elías. Y a las palabras de esa mujer, Elías salió a esconderse. Podemos ver la debilidad de un hombre de Dios. Muchos dicen que fue una depresión. Yo no creo que fuera una depresión. Lo que pasó, que estas palabras y el sistema tuvo una invasión en su corazón en Elías, lo cual cualquier hombre de Dios puede temer y puede esconderse, aunque vemos ahí la mano poderosa de Dios en la vida de Elías, un ángel fortaleciendo, mira, un ángel cocinándole. Bendito sea el nombre de Dios. Esto quiere decir que Dios está con nosotros también para defenderlos y ayudarlos. Un ángel cocinero del cielo, bendito sea Dios, le hizo una torta en ascuas, que significa brasas calientes, vasija, y le dio de beber agua.
y durmió. Ahí estuvo con él el ángel, lo volvió a tocar por segunda vez y estuvo con él. Y le dijo, levántate, Elías, porque largo camino te espera. Y caminó hacia el monte de Oreb 40 días y 40 noches. No es fácil agarrar y emprender un camino duro, difícil, pero ahí estaba el ángel con él y llegó hasta el monte de Oreb, donde Dios entregó las tablas sagradas a Moisés, los 10 mandamientos. Allá había una cueva, la cueva que Elías tomó para esconderse. Era una cueva que estaba entre medio de las piedras de grandes abismos. No se sabe cómo subió Elías hasta allí, porque los únicos que podían subir allí era la cabra montés, que era especialista en escalar ese tipo de montaña en altura. Allí se escondió Elías en esa cueva. Allí llegó presentemente el mismo Jehová. Se presentó en el versículo 9, se presentó como gran terremoto y Elías tuvo miedo, pero no era Jehová verdaderamente, era una teofanía, una demostración que Dios estaba todavía en su vida con él. Después se presentó como un viento que descalabraba las piedras de la montaña, porque era una cueva segura humanamente, la cual Elías había escalado para esconderse del mismo diablo, de la misma Jezabel, bendito, de la opresión del sistema. Y dice que en ese viento tampoco era Jehová en teofanía y manifestación, sino que después se presenta Jehová en un silbido apacible. Allí entonces Elías se levantó y le dice, ¿qué quieres, Jehová de los ejércitos? Porque he conocido que eres tú en ese silbido apacible. Y dice que Elías tuvo miedo, cubrió con su manto su rostro y se puso enfrente de la cueva. Y Jehová le volvió a preguntar por tercera vez, ¿qué haces aquí, Elías? Bendito sea el nombre del Señor. Mucho hemos hablado de Jezabel. Pensamos que Jezabel algunas iglesias acusan a las pobres mujeres y dicen que son Jezabeles, porque se pintan la boca, se ponen aritos, se ponen pelucas, se ponen zapatos, faldas cortas. Son gente ignorante, porque esa no es Jezabel verdaderamente, esa es cultura y moda de las personas que tal vez se sienten agradables andar así. Pero cuando llegamos a Cristo tenemos que tener una modestia también para vestir y para representarlos como hijos de Dios. Ese no es Jezabel. El espíritu de Jezabel no es aretes ni pintura. Ese es algo loco que han sacado en las iglesias. Porque el espíritu de Jezabel es espíritu de destrucción. Es espíritu de autoridad, aquel que te domina, aquel que como cristiano no sabes hacer qué hacer. Hay líderes que tienen espíritu de orgullos, que lo que ellos dicen, eso se hace en las iglesias. Y si no compartes la misma visión de ellos, autoritativa, entonces tú no eres parte del gremio de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha metido un espíritu de Jezabel en la iglesia universal católica. En 1960 hasta el 2000 existió el Opus Dei, que fue fundado por Jesús de la Ullola, un hombre, un sacerdote que gobernó 40 años esa iglesia con un sistema que era para beneficio de él también. En dinero, un gran magnate se convirtió e implantó ese sistema en la iglesia, el Opus Dei, transformando la doctrina de la iglesia universal. Así también en la iglesia cristiana hay muchos también pastores que tienen el espíritu autoritativo de Jezabel en sus vidas y quieren manipular a los líderes, a los filigreses, a la iglesia, a su antojo y a su manera. Cuídate del espíritu de Jezabel, porque es una puerta oscura, es una araña que teje en las iglesias, lo cual no te deja ver, te infunde miedo, tristeza, dolor y desaliento. Por eso Elías se fue al ver que Samaria e Israel estaba controlado por esta mujer. Aunque acabó con los 450, todavía quedaba el espíritu de Jezabel en el país
para destruirlo. Pero Jehová le demuestra que estaba con Elías y le dice: levántate, porque yo estoy contigo y vamos a vencer este espíritu de Jezabel. Que Dios te bendiga grandemente.